están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo CHB Noticias, un programa que, como siempre, revisa la actualidad económica e intenta ayudarlo a tomar mejores decisiones. En nuestro primer bloque hablaremos sobre la reforma de las reformas, la tributaria que fue anunciada el viernes pasado por el gobierno y que ya comenzó su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Luego hablaremos de un tema que tiene directa relación con la inflación, las ventas presenciales. Todo luego de que la Cámara Nacional de Comercio anunciara una caída en el mes de mayo. Por último, veremos los productos de la canasta básica que se ven más afectadas por el alza del costo de la vida. Todo eso y más en Bolsillo CHB Noticias. Impuesto a las personas, a la riqueza, subsidio para las pymes y un nuevo royalty minero son algunos de los pilares del proyecto presentado el 1 de julio por el Ministerio de Hacienda. Desde el Congreso han reaccionado con cautela y otros sectores esperan mayores detalles de cómo se podría implementar. Veamos el siguiente informe. Fue la gran promesa de campaña y la que sostendría y financiaría los demás cambios propuestos. El proyecto de reforma tributaria fue al menos descrito hoy, 112 días después que Gabriel Boric asumiera como presidente de la República. Esta reforma es a favor, es por una mayor equidad, por una mayor cohesión social y no es en contra de nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos. Despliegue técnico, invitados, láminas listas y el anuncio del ministro de Hacienda tomó forma antes de mediodía en La Moneda, dejando ver los pilares que la sostendrán. Uno de ellos, el incremento de los impuestos para aquellos que ganen más de 4.030.000 pesos. También, el proyecto establece una tasa de 1,8% para la postergación del pago de impuestos personales. Todo esto se traduce en que solamente algo menos del 3% de los contribuyentes van a pagar más impuestos, mientras que algo más del 97% no va a pagar más impuestos. Así, la reforma tributaria apunta a los que tengan y ganen más. El otro pilar es el impuesto a la riqueza, alcanzando a 6.300 chilenos o residentes con patrimonio en el país o fuera de él. Hasta 5 millones de dólares de patrimonio no se va a aplicar el impuesto a la riqueza. Luego vamos a tener un tramo entre 5 y 15 millones de dólares con una tasa de 1% y de 15 millones de dólares para arriba se va a aplicar una tasa de 1,8%. Para las pymes no habrá mucha innovación, pues se mantendrán las mismas condiciones, salvo la reducción en la tasa de interés por impuestos adeudados y un crédito que funcionará como subsidio para nuevos emprendedores. Todo esto, por supuesto, es apenas un proyecto que, según el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, carece de estudio en las consecuencias que podría traer. El punto no es solamente a quiénes van a pagar los impuestos, sino cuáles son los efectos de este aumento de la carga tributaria en la economía. Déjeme decirle algo, hablamos de 4,1 puntos del PIB. Pero esto es un 20% de aumento en la carga tributaria. Del lado de los empresarios hubo reacciones inmediatas. La incerteza disminuye porque por lo menos tú ya sabes perfectamente cuál es la propuesta que el gobierno está haciendo, en este caso a la ciudadanía y también al Congreso. Esto no se nos olvide que tiene que ir al Congreso. Casi en paralelo, casi en directo, desde el Parlamento reaccionaban y si bien hay apoyo en el oficialismo, también hay cautela y críticas. Estoy optimista con lo que podremos lograr en las negociaciones entre el gobierno y el Congreso Nacional, pero mi optimismo no es un cheque en blanco. Vamos a estar muy atentos con lo que ocurre y cómo tratan a las MIPYMES y a la clase media empobrecida. No hay nada en esta reforma para los chilenos. Todo se queda en las manos de la clase política. Debemos hacer todo lo contrario, incentivar la inversión, la pequeña empresa, la creación de empleo y mejorar la distribución de los ingresos. Y respecto a los impuestos, los vamos a estudiar cada uno en su mérito. Queremos ver dos cosas. Primero, cómo influye eso en la inversión. Y la segunda es cómo se afecta también a los sectores medios. Será trabajo del Parlamento complementar, añadir o suprimir elementos a la reforma. Del gasto público, dice el exministro, no se habló en la presentación de Mario Marcel. Me tocó estar frente a un trabajo de eficientización del gasto público, de reasignación de gasto, que era buscar espacios para que el gasto llegue más a las personas. Esa es la forma. Por fuera en esta reforma, ¿cree usted? Bueno, eso no lo veo en la reforma. Tiempo al tiempo, aunque la reforma tributaria es urgente para el gobierno, por ahora es un proyecto que tendrá que ser implementado progresivamente, eso dependiendo de cómo y cuándo lo vote el Congreso.
Bueno, ya lo decía ahí el ministro de Hacienda, la estimación del gobierno es que solo el 3% de los contribuyentes a nivel nacional vayan a pagar más impuestos, mientras que el 97% restante no verá aumentados sus tributos. Pero ¿cómo podría afectar esta reforma a la clase media? Lo vemos en la siguiente nota. La clase media era uno de los sectores que más esperaba los anuncios con respecto a la propuesta de reforma tributaria. Lo único que se sabía es que habrían algunos beneficios. El primero en ser anunciado fue la exención tributaria para quienes paguen arriendo de vivienda. En que las personas van a poder deducir de su base imponible el impuesto personal, de impuesto personal, el gasto por arriendo con un tope de 8 unidades tributarias anuales, equivalente a 450.000 pesos mensuales. Es decir, si una persona gana 1.200.000 pesos y paga un arriendo de 450.000, ahora no deberá pagar impuesto, ya que su renta imponible será de 750.000 pesos, tramo que está exento. La contraparte de este anuncio es que todos los ingresos generados o por arriendos de inmuebles estarán gravados con impuestos, eliminando la exención otorgada a las viviendas de FL2. Pero ahora vas a tener que agregar a tus ingresos esos arriendos que tú estás recibiendo. Este va a ser una mayor carga para muchas personas que, sin ser ricos, digamos, tienen departamentos, inmuebles en general que adquirieron como inversión y que los arriendan. Hoy quienes poseen créditos hipotecarios tienen el beneficio de rebajar sus impuestos gracias a los intereses del crédito. Entre más créditos posee, más impuestos puede rebajar. Eso hasta ahora. Para esto se va a limitar la exención del pago de intereses hipotecarios a un crédito. ¿Cierto? Cuando se creó esta medida, la lógica era incentivar la compra de la vivienda propia. Esto quiere decir que si una persona posee 3 créditos hipotecarios simultáneamente, solo podrá rebajar sus impuestos por los intereses de un solo crédito. Es cierto que la primera propiedad es siempre la prioridad, pero también hay personas que con una segunda propiedad la arriendan y con esa renta generan recursos para financiar mejores pensiones, para financiar a sus familias y así tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la reducción del beneficio de los créditos hipotecarios es una mala noticia para la clase media. Si de buenas noticias para la clase media se trata, una de las propuestas dice que se podrá descontar de la base imponible del impuesto global complementario los gastos asociados al cuidado de personas menores de 2 años y de personas con grados de dependencia severa con un tope de 550.000 pesos al mes. Tal como los arriendos hasta 450.000 pesos, yo podría imputar un gasto que estoy haciendo, por ejemplo, en el cuidado de mi hijo muy pequeño. Ese gasto por esa persona que está cuidando a mi hijo muy pequeño, podría yo deducirlo también del impuesto personal. Pero aún hay preguntas que quedan abiertas sobre estas propuestas. Por ejemplo, ¿qué pasa con quienes reciben dinero por arrendar su propiedad, pero al mismo tiempo pagan un crédito hipotecario? ¿Qué pasará con los adultos mayores que el dinero de un arriendo lo usan para complementar sus bajas pensiones? ¿Deberán de todos modos pagar impuestos? Dudas que serán resueltas en la medida que estos puntos se discutan en el Congreso. Las críticas a la reforma comenzaron a surgir de inmediato. Durante el fin de semana, el presidente Gabriel Boric defendió la propuesta, afirmando que la iniciativa busca un desarrollo más justo y equitativo. Mientras tanto, y tal como lo veíamos en la nota anterior, el impuesto a los dueños de propiedades que arriendan sus viviendas podría, según especialistas, desincentivar la compra de departamentos. Se apareció Julio y de paso también la prometida reforma tributaria del gobierno, presentada en Sociedad en la Moneda y defendida así este sábado por el presidente Gabriel Boric en medio de su visita a la región de O'Higgins. Nos va a permitir justamente tener un desarrollo más justo, un desarrollo más equitativo, una sociedad que sea más inclusiva, una sociedad además que tenga equidad territorial, en donde las regiones sean prioritarias y las decisiones se tomen en sus localidades. Una reforma que busca recaudar 12.000 millones de dólares, pero donde el entusiasmo del gobierno ya contrasta con algunos en la oposición que advierten sobre el complejo momento de la economía. Todos los organismos nacionales e internacionales dicen que los 2 siguientes años van a ser muy malos para la inversión en Chile. Eso lesiona la capacidad de crear trabajo. No vaya a ser cosa que la reforma tributaria termine disparándonos en los pies. La inversión es el gran instrumento que potencia a los países. Los súper ricos que hoy día se integren, ¿no es cierto?, a esta reforma tributaria, como también el royalty minero. Y que podamos tramitarlo lo antes posible. Si no lo hacemos ahora, en este momento, no tendremos los recursos
para mejorar la salud, las pensiones, la educación en 2 o 3 años más. No solo el presidente en la comuna de Peumo, también la ministra Vallejo se sumó al despliegue del gobierno para explicar los alcances de una reforma que entrará al Congreso con 2 iniciativas. La que buscará un mayor impuesto a la riqueza a las personas de altos ingresos y reducir la evasión y la ilusión en las empresas. Está concentrado principalmente en los que tienen mayores rentas, que es el 3% de los que hacen declaración de impuesto a la renta, que no es toda la población. Y en ese sentido quisimos proteger a los que obviamente tienen menos ingreso y a la clase media. Pero la pregunta es, aun cuando la sociedad civil se ponga, el sector privado se ponga, es con cuánto se pone el Estado. ¿Cómo vamos a reducir la burocracia para que todos los recursos vayan directamente a quienes más lo necesitan? Intenso debate por la reforma que suma otro nudo, porque si bien habrá exención tributaria para los arrendatarios de una vivienda, podría aplicarse un impuesto a los dueños de esas propiedades que las arriendan. Una vía por la que un sector de la clase media complementa sus ingresos actualmente, por ejemplo, a través de departamentos. El nuevo tratamiento del arrendamiento en la reforma tributaria es en verdad una moneda de dos caras. Que a través de este mecanismo se conocen todas las rentas que tiene por arrendamiento, aumentándose la base imponible y teniendo que pagar eventualmente mayor impuesto global complementario. Finalmente hace que las rentabilidades decrezcan, las personas por supuesto bajen tal vez su interés de poder comprar propiedades para este tipo de fines y también disminuir las posibilidades que las personas puedan mejorar su jubilación. O el propietario va a recargar financieramente en el bolsillo de su arrendatario lo que le pueda costar pagar este impuesto. Eso depende de, primero, cuánto cobre por el arriendo y en segundo lugar, que si sumado si tuviera un ingreso adicional en el global complementario, la deja en el tramo de impuesto, recién ahí podría eventualmente pagar, pero no es inmediato. Una reforma tributaria que buscará una recaudación en 4 años que comenzaría en 2023 con un 0,3% del PIB para alcanzar un 4,1% en 2026. Eso siempre y cuando el gobierno, que no cuenta con mayoría en ninguna de las 2 cámaras, logre los consensos necesarios en el Congreso. Bueno, para analizar precisamente los anuncios entregados por el gobierno en materia tributaria y aclarar la forma en que se verá afectada la clase media también, tomamos contacto con Sergio Arriagada, académico del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenido, Sergio. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, interesados en conocer más detalles acerca de estos anuncios entregados por el gobierno. Sabemos que para muchas personas la reforma tributaria puede ser un poco confusa, un poco inentendible y un poco lejana. Intentemos aterrizar un poco esta iniciativa y partamos explicando lo que va a pasar con el impuesto a las personas. ¿Quiénes serán los que en este caso tendrían que tributar más? Finalmente, ¿qué significa que esto solo afecte al 3% de los contribuyentes, como dijo el ministro? Es que es curioso la visión que dicen que hay un 97% que no va a tributar más. Yo creo que ese cálculo lo están sacando en base al impuesto único a los trabajadores. Ya. A ver, para que se entienda. Si usted es trabajador dependiente con contrato de trabajo, usted paga un impuesto todos los meses. ¿Ya? Pero ese impuesto se transforma en un impuesto anual cuando usted tiene otras rentas. Ok. ¿Ya? Entonces, claro, cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Es solamente un 3%, está hablando del 3% de que tienen las rentas más altas. Pero todo ese análisis queda desechado cuando un trabajador tiene otra renta. Por ejemplo, usted, trabajadora dependiente con contrato de trabajo, hace un pituto, emite una boleta de honorario. El análisis que se hizo ya se desechó. Okay. Agreguémosle una cosa más. Usted tiene contrato de trabajo, hace una boleta de honorario y con esa boleta de honorario usted hizo un depósito a plazo. Ganó un interés. El análisis de nuevo se desechó. Entonces, está pensado, yo entiendo ese discurso, diciendo, mira, esta gente solamente tiene contrato de trabajo y nada más. Okay. Pero el impuesto es global. ¿Y por qué se llama global? Porque engloba todas las rentas que usted pudiese tener. Entonces, el análisis, claro, cuando yo lo he conversado con varios, hay amigos que me han dicho, oye, Sergio, bueno, y en este caso, bueno, pero piensa en tu realidad. Tú trabajas, un amigo me decía, mira, sí, yo soy profesor, pero también hago clases particulares. ¿Y emite boletas? Sí, emito boletas. ¿Y qué más? No, sabéis que tengo unos fondos mutuos del Banco del Estado. ¿Y qué más? No, y así entonces uno va armando la parrilla de ingresos que tiene y que se llevan a global. Ahora, es muy curioso que dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a aumentar tramos, pero la base impositiva al final del día sigue siendo la misma.
Ya, pero eso significa que de todas las rentas, entonces, de todas las fuentes de rentas que yo voy teniendo, porque el ministro ahí hablaba de una cifra de 4 millones de pesos, que sobre eso finalmente van a pagar más impuestos las personas, ¿no? Ahí cambia la cosa. Sí, claro, pero aquí está pensando en los 4 millones de pesos mensuales. Claro, ok. Entonces hay que distinguir, porque una cosa es el impuesto mensual, que es igual que el impuesto anual, pero dividido por 12. No sé si me entiende. Entonces, al final la tabla del impuesto global complementario es la misma tasa, la misma tabla del impuesto único a los trabajadores de diciembre, pero multiplicado por 12. Ok, perfecto. Ya, aclarado un poquito eso, otro de los anuncios tiene que ver con la posibilidad de que las personas que pagan un arriendo puedan deducir ese gasto de su base imponible. ¿Cómo funcionaría esto y quiénes podrían optar? Ahí también se habla de un tope de 450.000 pesos. Claro, lo que pasa es que eso va en la línea de lo que ocurre en otros países, donde tú efectivamente puedes deducir de tus ingresos tus gastos. Y claro, la norma, por lo menos lo que dice la minuta, es que vas a poder deducir como gasto lo que tú consideras mensualmente por arriendo. Entonces, documentalmente, ¿qué es lo que se busca? Si uno tiene que mirar un poquitito más allá. Los que conocemos efectivamente la realidad sabemos que mucha gente no declara los ingresos por arriendo. En sencillo. Yo le doy el arriendo a usted, el departamento en el cual usted vive. Yo soy el arrendador y usted el arrendatario. Pero posiblemente yo no lo declare. Posiblemente no lo declare. Eso, una posibilidad. O segunda posibilidad puede que sea hoy día un DFL2. Y al ser un DFL2, yo no lo tributo porque la norma establece una exención. Entonces, yo no voy a tributar y el fisco no tiene cómo saber cuánto recibí yo. Entonces, el tema es, y es lo que yo me estaba preguntando todos estos días, es, bueno, para poder darle el beneficio del arriendo, el servicio o el fisco va a tener que saber si ese ingreso efectivamente pagó impuestos. Claro. Entonces claro, es por eso que va de la mano con esto de que quieren eliminar el DFL2. Es una lógica, me dicen, bueno, Sergio arrendó el departamento, sí, efectivamente lo arrendó, perfecto. El que está tomándolo en arriendo del arrendatario lo va a poder deducir de su base de impuestos. Precisamente esa es la lógica, eso es lo que busca. Claro, y esa ha sido otra también de las confusiones, la eliminación de la exención tributaria para quienes arriendan su vivienda DFL2, que entendemos son las viviendas que tienen menos de 140 metros cuadrados, ¿cierto? Sí. ¿Cómo funciona pero actualmente? Esa norma tiene... ¿Sí? Sí, perdón. Sí. Tiene un problema esa norma. Ya, tiene un problema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Resulta que el DFL2 tiene en el artículo 18 un contrato, que es lo que se denomina un contrato ley. Entonces, es por eso, porque esta norma ya tenía modificaciones, tuvo una modificación en el año 2010 y dijo de aquí en adelante limito la cantidad de bienes. ¿Ya? Originalmente esta norma tenía otra visión, ¿ya? Pero nosotros como pueblo chileno siempre logramos destruir los beneficios que existen. Entonces, claro, en algún momento se crearon empresas que crearon o hicieron edificios de DFL2 para arrendarlos. Y como la norma decía que eso no iba a tributar, era maravilloso. Era maravilloso. ¿Qué es lo que hizo el legislador después? Dijo, ok, de aquí en adelante, 2010 en adelante voy a limitar. Si usted tiene más de dos, bueno, más de dos y lo dan arriendo, sobre esos dos te va a tener que pagar impuestos. ¿Ya? Pero dijo desde una fecha en adelante, que era el primero, desde el 1 de noviembre de 2010 en adelante, existe esa limitación. Hoy día, ¿cuál es la duda que está saltando? Uno dice, bueno, dado que la norma establece un contrato ley, ¿van a poder derogar lo que está atrás? Porque si lo judicializan, la visión, mi humilde opinión, es que podría tener un problema el fisco y no aspirar a tener los ingresos que dice poder tener. Claro, efectivamente esa era una de las críticas, que se pudiera judicializar este tema. No sé si usted pudo escuchar algunas notas anteriores, se decía que esto podría desincentivar la compra de los departamentos por parte de los inversionistas o que incluso podrían subir los arriendos en este caso. ¿Podría darse ese escenario? Sí, a ver, en la universidad tenemos el profesor Yáñez que él siempre ve el impacto económico de los impuestos y la lógica es que si te suben los impuestos, obviamente eso siempre lo va a pagar el generador de la renta. Es que, perdón, el usuario al final, pues eso es lógica económica pura, ¿ya? Es teoría económica 1. Eso debería rebotar sí o sí. Debería rebotar sí o sí. Perfecto, vamos ahora, a ver. ¿Sí? Y eso, una cosa más, perdón. Tiene la limitación, ¿cierto?
porque las mismas normas lo que está estableciendo es una limitación al incentivo al ahorro. Me explico. Yo compré un departamento y me endeudé, ¿cierto? Y se lo doy en arriendo a usted. Perfecto, yo digo, maravilloso, no, hoy día tendría que pagar impuestos. Voy y me está yendo bien, soy una persona ordenada, ahorro y me endeudo en otro departamento. Ya no podría rebajar el interés por crédito hipotecario. Claro. Entonces también hay un desincentivo a la inversión en ese aspecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La lectura es correcta, dicen, oye, sí, efectivamente, la gente va a tender a comprar menos porque va a tener que pagar impuestos, pero más que a invertir menos porque va a tener que pagar impuestos, lo que yo creo es que va a haber un desincentivo efectivamente a endeudarme porque no voy a poder rebajar el interés de mi base de impuestos, y eso sí que es un desincentivo a la inversión, eso claramente sí o sí. Ok. Sergio Arragada, académico del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gracias por conversar con nosotros. Sin duda vamos a tener más tiempo para analizar esto, pero te agradecemos. Ok, que tenga muy buen día. Un abrazo. Regresamos a Bolsillo CHB Noticias para hablar de un tema que tiene directa relación con la inflación, las ventas presenciales. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales en la región metropolitana cayeron un 2,2% en mayo de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según explican los economistas, es indispensable que el gasto se desacelere para que se generen menores presiones al alza en los valores de los bienes y servicios. Son las 2 de la tarde y estos tres hermanos, todos ingenieros, no nos dicen su edad, tienen ganas de conversar. Mi nombre es Alberto de Mayo, aunque estemos en el mes de junio. De visita aquí ya que mi madre ha cumplido 100 años. Al medio vive hace 45 años en Canadá y nos cuenta que allá también hay inflación. Los números son más fáciles, allá es 7,5%. Entonces el Banco Central cada cierto tiempo va aumentando los intereses, cosa que digamos la pueda frenar, lo cual lo que es el consumo ha ido disminuyendo para poder compensar. Mismo fenómeno que está ocurriendo en nuestro país. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales de la región metropolitana cayeron un 2,2% en mayo pasado en comparación al mismo mes de 2021. ¿Las razones? Claramente la menor liquidez y la mayor inflación está afectando el poder adquisitivo de los hogares. El mayor costo de los créditos también influye en sus decisiones de consumo. Puede ver que solamente vestuario y calzado registran alzas anuales, mientras que las demás categorías marcan contracciones de hasta 2 dígitos. Los artefactos electrónicos, la línea hogar, muebles y la línea tradicional de supermercados anotaron bajas en el quinto mes del año. Enzo trabaja como empleado en una tienda de electrónica, pero nos cuenta que antes era el dueño del local de al lado. Lamentablemente, lo tuvo que cerrar a fines de mayo. La computadora, vendía tecnología, audífonos y cerré porque tenía que despertar de la burbuja, ya estaba trabajando para puro pagar. No sé, si estaba vendiendo 3 millones mensuales, empecé a vender 800, 700 mil pesos. Ya no hay público aquí. Evelyn trabaja en el mismo rubro, nos dice que las ventas online afortunadamente se mantienen. Creen que eso los ha salvado porque las presenciales efectivamente han visto bajas. Que ya no se venden artículos que no son de primera necesidad, porque un audífono puede esperar, un parlante puede esperar también. Me imagino también que bajó por el tema de que ya no están los IFE, ya no han dado 10%, entonces hay menos plata circulando. Precisamente por esos dos factores internos junto a otros externos como la guerra y la pandemia es que hoy hay inflación. Normalmente cuando la inflación está muy alta implica alza en todos los precios, ¿no? También el dólar está muy alto. Sumar ambas cosas genera más incertidumbre, por lo tanto hay que ser más prudentes. Consumidores efectivamente se empezaron a apretar el cinturón, sobre todo en los bienes durables. Por ejemplo, yo salía con mi hijo como 3 veces al mall a comer comida chatarra, un gusto que nos dábamos. Y ahora no. Cosas que impliquen un gasto más grande de dinero, pedir créditos, cosas así, porque eso ya está más difícil pagarlo ahora. Claro, y es que hemos visto que el Banco Central ha subido varias veces la tasa de interés con tal de desincentivar el consumo, para que así comience a bajar la inflación. Por lo que vemos, la gente está reaccionando a la medida. Mira, si las personas empiezan a gastar menos, pasaría lo siguiente. En la medida que el crecimiento de la demanda sea relativamente más acotado,
y dado el dinamismo de la oferta que paulatinamente se ha venido recuperando, esto lo que va a generar es que la presión al alza de los precios, especialmente a nivel de, digamos, de bienes transables, de bienes no transables, se empiece a reducir. Por eso la importancia de desacelerar el gasto paulatinamente para que se generen menores presiones al alza en los valores de los bienes y servicios. Por eso, para quienes aún tengan liquidez, la recomendación del momento es ahorrarla en vez de consumirla. Bueno, vamos a analizar algunas cifras entregadas por el INE durante la semana pasada que tiene que ver con el desempleo femenino. Ahí podemos ver en nuestra gráfica que en el trimestre marzo-mayo del año 2021, el año pasado, esa cifra llegaba a 10,3% y según las cifras que entregó hace poquito entonces el Instituto Nacional de Estadística, se ve que en el mismo trimestre de este año entonces la tasa de desocupación femenina cayó y llega al 8,5%. Aún así faltan por recuperar cerca de 63.000 empleos femeninos respecto a antes de la pandemia. Y otro dato interesante es que las mujeres ocupadas informalmente aumentaron un 20,3% en el último año. El detalle en la siguiente nota. Genoveva, Dariana y Sara son operadoras de una compañía de soluciones integrales en gases y soldaduras. Ingresaron como trabajadoras durante esta pandemia. Fue un desafío tremendo llegar a una empresa que solo había hombres. ¿En qué había trabajado antes? En comida, en restaurantes. Entonces esto fue como un cambio al 100. Genoveva dice que no pensó que alguna vez podría desarrollar otros talentos. Hoy se siente realizada, al igual que su compañera Dariana, que emigró desde Venezuela en búsqueda de trabajo. Lo encontró aquí gracias a un proyecto que la capacitó para el nuevo rol profesional que cumpliría. No solamente te ayudan con el generarte un empleo, sino también con el crecimiento que puedes adquirir dentro de la empresa. Nuestra intención en este sentido partió en apoyar a la sociedad, buscando este espacio que las mujeres están buscando y poderlas incorporar. O sea, capacitamos más mujeres de las que necesitábamos y hay más mujeres preparadas en el mercado. Mujeres en el mercado laboral. Todo un desafío porque si bien los últimos datos del INE indican que la tasa de desocupación femenina se situó en 8,5%, decreciendo 1,8 puntos porcentuales, aún faltan 63.124 puestos de trabajo formales por recuperar. Hay un rezago muy importante en las mujeres con niños y niñas en edad preescolar. Tengo un hijo con autismo por el hecho de que en algunos trabajos me despidieron por el tema de los permisos, de las terapias. Entonces yo trabajo solo las tardes porque en la mañana tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio. Entonces si se compensa o algo tengo que ir a buscarlo. Tiene 3 veces a la semana terapia. El cuidado de su hijo es prioridad en la vida de Evelyn. Por ello, esta solución, ser vendedora ambulante por las tardes. Es su trabajo hace 10 años. No tengo otra manera. La única vía que se puede hacer porque en ningún trabajo toleran los permisos, las faltas. Recuperación de empleo de las mujeres, un desafío por múltiples razones. Según expertas en la materia, el capítulo establecido en el Código del Trabajo sobre los derechos a la maternidad, paternidad y vida familiar dificulta, por un lado, la decisión de ellas de dejar el cuidado familiar e insertarse en el mundo del trabajo. El gobierno ha prometido reformar esas leyes. También ha hablado de la necesidad imperante de socializar el cuidado familiar, una postura que coincide con la de los expertos a la hora de pensar en estrategias para reactivar el mercado laboral femenino, que, al menos en este último año, ha mostrado cifras más alentadoras. Bueno, para seguir analizando lo que pasa con el empleo femenino en nuestro país, tomamos contacto con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Bienvenido, Juan. Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Juan, cuando estábamos en plena pandemia hablábamos de cómo el COVID borró 10 años de avance en la inserción laboral femenina, sobre todo porque, claro, fueron las mujeres las que tuvieron que asumir algunas tareas en el hogar, cuidar a los hijos cuando los colegios estaban cerrados. ¿Qué ha pasado hasta ahora y qué nos dicen las cifras que nos entregó el INE la semana pasada? Sí, efectivamente, en el peor momento de la pandemia, es cierto, tuvimos
una destrucción en el empleo total, ¿cierto? Cercana a los 2 millones de personas. Dentro de eso, ¿cierto? La caída del empleo femenino fue relativamente mayor que la del empleo de hombres. Ahora que ha comenzado, ¿cierto? O sea, que hemos ido avanzando en el proceso de recuperación, se ha recuperado una porción muy importante de los empleos, pero efectivamente la tarea no está completada, digamos. Aquí la batalla no está ganada todavía. Faltan cientos de miles de empleos por recuperar. Si uno ve solo el nivel de empleo prepandemia, en el caso femenino, aún faltan 101.000 empleos por recuperar, pero aquí hay que considerar que la población ha seguido aumentando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el desafío es aún mayor. Fíjate que en el momento, en la etapa prepandemia, nosotros en el caso de las mujeres teníamos una tasa de ocupación del 48,3% y hoy día tenemos el 45,6% en la tasa de ocupación. En la tasa de participación femenina era 52,9% prepandemia y hoy estamos en 49,8%. Entonces, ¿qué es lo que trato de señalar? En definitiva, que si bien uno podría decir se han recuperado la mayoría de los empleos que destruyó la pandemia, bueno, esa meta era, digamos, un primer paso, pero resulta que aquí lo que tenemos que recuperar son también los niveles de inserción que efectivamente teníamos en la prepandemia, y para eso entonces todavía nos faltan muchísimos empleos. Y a mi juicio el gran problema que ha ocurrido en el último tiempo es que se ha ralentizado por un lado la creación de empleo, se crean muchos menos empleos. Cuando uno ve los reportes mensuales del INE, claro, se siguen creando empleos, pero a ritmos mucho más bajos que los que veíamos el segundo semestre del año pasado. Y en el caso de la mujer, lo que hemos detectado en los últimos reportes es que la creación de empleo femenino está liderada por empleo informal. Ya, ¿y qué podemos hacer con eso? ¿Por qué está ocurriendo que vemos en el zoom, digamos, del empleo femenino que aumenta el empleo informal? Mira, a mi juicio, una de las principales razones que está influyendo en eso es cómo está avanzando la desaceleración económica. Ya. Lo que hace cuando la economía empieza a decaer, ¿cierto? Se empieza a debilitar, lo que ocurre es que las oportunidades de obtener un empleo asalariado formal en el sector privado se reducen, escasean esas oportunidades. Entonces, lo que hacen las personas para evitar el desempleo, ¿cierto? Porque hay personas que sencillamente no pueden darse el lujo de estar sin generar ingresos. Entonces, para evitar el desempleo, toman cualquier oportunidad de empleo que pueden hacer, y por eso muchas personas se ven obligadas a tomar empleos informales, porque al menos, aunque sean menos ingresos y aunque sea un empleo precario en muchos casos, sin protección social, por lo menos les permite generar algo de ingreso. Entonces, en los periodos de desaceleración, ¿cierto?, económica como el que vive Chile hoy, ocurre este cambio de composición que deja de liderar el empleo asalariado formal en el sector privado, la creación de empleo, y entonces empieza a ganar terreno el empleo informal. Entonces, ese es un primer elemento, creo yo, que es necesario entender el contexto económico en el que estamos viviendo. Y por lo mismo, lo que ocurre, dado este contexto, es que, por ejemplo, los subsidios como el IFE laboral, si bien aportan, han ido perdiendo potencia, porque en definitiva, para generar ese subsidio, se requiere que alguien esté dispuesto a contratar. Exacto. En definitiva. Entonces, si esa disposición a contratar cae producto de la desaceleración, aunque tú tengas subsidios laborales, sí, ayudan, pero no tienen la misma eficacia que tenían, por ejemplo, durante el segundo semestre del año pasado. Entonces, dado esto que estamos mencionando, que el contexto de desaceleración hace menos eficaces los subsidios al empleo, uno lo que debiera pensar
es que es el momento de retomar la agenda estructural que para corregir las brechas de género laborales. Y ahí, por ejemplo, yo creo que es el minuto para comenzar a retomar, por ejemplo, la discusión del proyecto de ley de Sala Cuna. Ese es un proyecto que hay consenso transversal en que lo que hace nuestra legislación actual es que inhibe la contratación de empleo formal femenino, porque el costo, ¿cierto?, lo pone justamente en la contratación de mujeres, y eso debe cambiarse, y este proyecto está dormido hace muchos años, y ahí lo que uno hace es un llamado a los políticos a ponerse de acuerdo en aquellos puntos que son secundarios en definitiva, porque en lo principal estamos todos de acuerdo, pero que esos elementos han trabado el proyecto, y otras leyes que en definitiva también dificultan o encarecen la contratación femenina. O sea, mientras, por ejemplo, no tengamos un postnatal igualitario entre hombres y mujeres, va a seguir siendo más caro contratar mujeres. Entonces, todas las leyes laborales que repliquen la lógica de ausencia de corresponsabilidad en los cuidados, mientras esas leyes no se reformen, vamos a seguir viendo brechas, y entonces yo creo que dado este contexto de desaceleración económica, donde los subsidios pierden eficacia, a mi juicio llegó la hora entonces de abordar esta agenda legislativa que resuelva los problemas estructurales. Juan, y en ese sentido, ¿cuál es el perfil de las mujeres que no han podido reinsertarse en el mercado laboral y cuáles sí lo han hecho? Yo sé que el observatorio elabora un informe con enfoque de género. ¿Qué es lo que han podido concluir en ese aspecto? Sí, efectivamente, las mujeres no son un segmento homogéneo, sino que hay realidades muy diferentes. Por ejemplo, las mujeres que son la proveedora principal del hogar, ellas hace mucho rato ya que recuperaron sus niveles de empleo prepandemia. Donde tenemos una crisis laboral profunda, en el caso de las mujeres, son las mujeres que no ejercen el rol de proveedora principal del hogar, porque justamente ellas son las que se han relegado, ¿cierto?, para las labores de cuidado, claro, ¿cierto?, para las responsabilidades familiares en general. Y si uno ve por la presencia de menores de edad en el hogar, uno observa que también hay una crisis laboral muy profunda en aquellas mujeres que viven en hogares donde hay presencia de niños y niñas en edad preescolar, menores a 5 años. Entonces, esto es bien importante porque, por ejemplo, hoy día el IFE laboral, ¿cierto?, se había decidido extender. Entonces dijeron, bueno, hay que hacerlo más focalizado porque es muy caro, lo cual es correcto, es muy caro desde el costo fiscal hacerlo un IFE laboral para todos los trabajadores, hay que focalizarlo en aquellos grupos con más rezago. Pero dentro de las mujeres hay grupos donde está concentrado ese rezago. Entonces, yo creo que este dato es bien esencial si se pensara, por ejemplo, en extender aún más el IFE laboral. Yo creo que hay que focalizarlo efectivamente en las mujeres que no son proveedoras principales del hogar y en aquellas mujeres donde hay niños, ¿cierto?, que viven en hogares donde hay niños en edad preescolar, porque ahí es donde tenemos la crisis laboral profunda. Perfecto. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, gracias por esta entrevista. Daniela, encantado de conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Bolsillo CHB Noticias. Regresamos con más Bolsillo CHB Noticias para contarles que tras la denuncia de Chilevisión Noticias sobre el mecanismo para aumentar las ganancias de la empresa Metrogas, el gobierno presentó el 26 de junio un proyecto de ley corta que busca remediar esa situación. La iniciativa deroga la norma que benefició a Metrogas y reduce el límite de rentabilidad de las empresas del rubro. Los detalles lo vemos en la siguiente nota. Y Agesa y Metrogas son lo mismo. Son lo mismo, son las mismas empresas que están efectivamente totalmente relacionadas. O sea, me vendo a mí mismo con un sobreprecio.
Exactamente. Así de simple, sí, para que la gente lo entienda, eso básicamente. Fue este reportaje de Chilevisión Noticias el que reveló el mecanismo que utiliza la empresa más grande de gas del país para elevar el costo del servicio a 750.000 usuarios y creando un margen millonario de ganancias. Los mismos dueños de Metrogas crearon una compañía espejo sin rentabilidad regulada, traspasaron los contratos a ella y es esta la que compra el gas a GNL Chile, el que después es revendido a Metrogas. Es ahí donde se producen lo que la Fiscalía Nacional Económica denuncia como ganancias indebidas. ¿Ilegal? No, porque es amparado por el artículo 12 transitorio de la Ley 20.999 de servicio de gas. Abusivo, así lo define el gobierno, porque ese movimiento termina encareciendo el servicio que paga la gente. Por eso este miércoles ingresaron un proyecto de ley que busca regular la rentabilidad de las empresas del rubro, incluso entendiéndolas como un grupo verticalmente integrado. De tal manera de asegurar que la rentabilidad sea la que corresponde y la que se evalúa y la que se regula y que no hayan diferencias entre aquellas que tienen contratos con partes relacionadas como con respecto a otros. Disminuir la utilidad excesiva que vimos en el caso Metrogas, en donde el incremento de las cuentas del gas eran de un 12, un 15 hasta más por ciento y hoy día se establece un techo de no más de un 6%. Y aunque Metrogas admite el sobreprecio, dice que solo es de 4%. De todas maneras, el proyecto de gobierno lo toman más bien con cautela desde la oposición. Y a mí los procesos de tarificación me complican desde el punto de vista de fijación de precios. Por lo tanto, queremos ser responsables en torno a las necesidades que obviamente son las que tenemos que cumplir con la ciudadanía. En noviembre del año pasado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios hizo una demanda colectiva a la que se sumó el CERNAC y la que aún está en tramitación. Conadecus busca que los usuarios sean indemnizados por lo que consideran cobros excesivos. Dicen que el proyecto de ley presentado por el gobierno es insuficiente y que debe considerar otras cosas. Solicitamos al gobierno que mande una ley que transforme esta industria para que sea una industria competitiva, que tenga precios justos, que tenga precios regulados con fijaciones tarifarias en el uso de la infraestructura y que tenga además la apertura a terceros para que puedan los consumidores elegir con quién contratan el suministro en sus hogares. Ley corta que inicia su tramitación en el Congreso. Mientras tanto, AGESA y Metrogas siguen funcionando tal cual, es decir, las alzas y sus ganancias seguirán existiendo hasta que no exista una ley que los regule. Cambiamos de tema para hablar sobre inflación y dólar. Casi el 70% de los productos de nuestra canasta básica de consumo son importados y con el tipo de cambio por las nubes, muchas familias tendrán que ajustar aún más sus presupuestos. El pan, la carne, artículos de tecnología y los autos nuevos, entre muchos otros productos, podrían seguir subiendo su precio. Si es de las personas que está pensando en viajar al extranjero, seguramente también desvió la mirada cuando observó el precio del dólar en las distintas casas de cambio de la calle Agustinas. Hasta en 955 pesos se vendía la divisa norteamericana este sábado, un día después de que registrara un nuevo máximo histórico. Malísimo, muy caro todo, los precios suben mucho, el cambio está realmente muy cotizado para ver cuál es la casa más barata. Ya, oye, y cuéntame, ¿tú para qué necesitas comprar dólares? Para viajar a Bolivia. Para invertir allá en Perú en un negocio, pero... Ah, ya. Y me sale mucho, demasiado. ¿Es mucho? ¿Está en un récord? Sí, está demasiado, tanto en Perú y acá está lo mismo. Viajo en octubre y voy a comprar sí o sí nomás, porque es la única opción, o si no... Como están las cosas, el dólar puede de aquí subir a los 1.000 pesos como está estimado, así que no es la idea. El viernes cerró en 932 pesos, acumulando un alza semanal de casi 15, lo que se debe principalmente a factores externos, la inflación en Estados Unidos y una fuerte caída en el precio del cobre. Sin embargo, elementos internos también están comenzando a jugar un rol relevante. Chile vive una tormenta perfecta para que el tipo de cambio hoy día esté rozando valores históricos. Tenemos factores locales, como la incertidumbre que genera el resultado del proceso constituyente, al cual se le adiciona hoy día la discusión de una reforma tributaria que sin duda va a cambiar las redes del juego.
El problema es que este escenario presionaría aún más la ya elevada inflación en nuestro país, que llega al 11,5%. Un ejemplo es que el 70% de los productos que componen la canasta de consumo con la cual calculamos el IPC están indexados al dólar, es decir, son importados. Un impacto directo al bolsillo de los chilenos. Yo estaría muy atento sobre todo a los alimentos. Demos un ejemplo súper básico. El producto del pan es un producto que consumen todos los chilenos. El pan, para poder producirlo, se necesita trigo. Se importa trigo, ese trigo se paga en dólares y al pagarlo en dólares ya estamos afectos al tipo de cambio. De hecho, el pan, la carne, los paquetes turísticos, la benzina y los autos nuevos son algunos de los productos que más han incidido en la inflación en el último año. Estos vehículos han tenido un alza de 23,5% según el IPC de mayo y quienes han estado cotizando lo han notado. Uy, muchísimo más caro con relación a los años anteriores, pero es asociado a toda esta inflación que ha ocurrido y ha acontecido estos últimos años. ¿Y ustedes lo quieren renovar, primer auto? Renovar. Ya. De verdad es que bajar de un vehículo de mayor envergadura, mayor motor, a un vehículo más pequeño para economizar, porque el combustible va a subir, va a subir. ¿Qué están buscando? Un SUV, ya, pero hasta cierto presupuesto. Sí o sí van a haber autos que no se van a poder vender y que van a quedar facturados año 2021 y va a llegar a fin de agosto y van a tener que tener una rebaja. Y es que todos buscan la fórmula para cuidar el bolsillo en tiempos de crisis y este señor sabe bien cómo funciona el mercado de los autos. En esta industria no todo es dólar. Por un lado hay aumento en los costos, pero por otro lado también se está formando un stock de automóviles importante y por lo tanto las marcas compiten más. Entonces esa competencia también hace que no sea llegar y subir los precios. Entonces, por eso que siempre la competencia es buena a nivel de cualquier producto, porque le permite a las personas poder optar por el mejor valor de lo que están comprando. Datos hasta mayo muestran que ese mes se vendieron casi 38.000 unidades de autos nuevos y en lo que va del año es un 30% más con respecto a 2021. Habrá que ver si en los próximos meses la crisis inflacionaria revierte o no ese escenario y si efectivamente el incremento del dólar es traspasado al precio de los autos. Bueno, si es de las personas que semanalmente va a la feria, se habrá dado cuenta que ahora se puede encontrar prácticamente de todo, incluso detergentes hasta 4 veces más baratos que los de supermercados. Con la ayuda de un laboratorio quisimos analizar la calidad de 5 de ellos. ¿Vale la pena comprar un detergente más económico? ¿Lava mejor la ropa? ¿Uno más caro? Atención con los resultados que le mostraremos a continuación. Lleve confort detergente Toalla Nova, hay detergentes económicos. Hola, consulte. De todas las marcas, aromas y precios, si se trata de detergentes, Teófila es la que la lleva en la Feria Romero de Santiago Centro. Hace 6 años que comenzó a vender artículos de aseo adquiridos en distintos mercados mayoristas. El más económico es esta. ¿El más económico? Sí, pero en calidad es mucho mejor esta. ¿Ya? Y es esta. ¿Se da que el más caro es el mejor? No, no, no. Por ejemplo, este está 7.500, aquí está 3.500 y es una buena calidad. ¿Buena calidad? Sí. Precisamente estos detergentes, cuyo precio no supera los 3.500 pesos el bidón de 5 litros, son los más demandados en el puesto de Teo. ¿Cómo no? Si en tiempos de inflación muchas familias buscan lo más económico, eso que generalmente encuentran en ferias libres y no en supermercados. El supermercado, que tú no me creas, es un 25 y 30% más que acá. Ah, ¿usted ha sacado bien las sí, cuentas ahí? Son buena calidad, yo los he probado y son buena calidad. Lo que pasa es que hay que saber usarlos. ¿Cuál compra, por ejemplo? El azul. Y en comparación, por ejemplo, a uno de estas marcas tradicionales, ¿es parecido o baja la calidad cuando uno trata de economizar? No, yo estoy acostumbrada ya. Como los detergentes líquidos vendidos de manera informal representan hoy cerca del 30% de este mercado, quisimos analizar y comparar la calidad de 5 de ellos en un laboratorio. Los primeros se los compramos a Teófila, quien es consciente de nuestro ejercicio. Me voy a llevar el blanco de acá y ese azul. Llegamos a otra feria de Santiago a comprar un tercer detergente. A diferencia de los anteriores, este producto ni siquiera tenía una etiqueta en su envase. Estos son detergentes de ropa, ¿cierto? ¿Cuánto valen? 2.500. Son marcas, pero pasa a granel. Ya. Como todo buena calidad, son lo mismo que pasan en los supermercados, no a granel nada más.
Supuestamente nos llevamos un detergente de marca mezclado con suavizante, 5 litros por 2.500 pesos, nada mal. Los últimos los compramos en un supermercado. Elegimos 2 de los detergentes más reconocidos que incluso pueden cuadruplicar el valor de los bidones de feria. Hola, ¿qué tal? Con las 5 muestras llegamos hasta la unidad de aguas y alimentos de DICTUC. El laboratorio de la Universidad Católica nos ayudará a determinar si vale la pena comprar un detergente más barato y si efectivamente uno más caro lava mejor nuestra ropa. Regresaremos en una semana más. Lo que usted verá a continuación será el resultado de 2 pruebas. Comenzaremos con la que midió la concentración de tensoactivos aniónicos, una de las sustancias más ocupadas por la industria para remover las manchas. A diferencia de lo que se pudiera pensar, que solo los productos de alto precio deben tener una alta concentración en tensoactivos aniónicos, se encuentra en el mercado que existen productos de precios más económicos que tienen concentración importante o adecuadas para generar un lavado correcto de la ropa. Se lo ilustraremos así. El tradicional detergente de 1,8 litros que compramos en el supermercado, cuyo valor ronda los 12.000 pesos, registró la mayor cantidad de tensoactivos aniónicos. Similar resultado obtuvo uno que también adquirimos ahí. Se vende en envase de 3 litros y cuesta sobre los 15.000 pesos. La sorpresa la tuvimos con un detergente que le compramos a Teófila a tan solo 2.500 pesos los 5 litros. Este producto tuvo una concentración de tensoactivos aniónicos similar a la de los más caros. Sin embargo, nada bien le fue a los otros 2 más económicos. Uno de los productos que ni siquiera tenía el nombre del fabricante y el otro que se nos vendió como mezcla de detergente y suavizante, prácticamente no quitan las manchas. Los productos de alta gama tienen buenos desempeños lavando, ¿cierto? Y se esperaría que los de gama baja tengan mal desempeño. Eso no se dio del todo porque existe un producto de los de gama baja que sí lava adecuadamente o con un buen rendimiento, pero sí existe también uno de gama baja que lo hace mal o no lo hace tan bien. Y es que ahora la prueba se pone entretenida. Veremos si los detergentes remueven distintos tipos de manchas sólidas y líquidas en una lavadora convencional con una carga aproximada de 9 kilos de ropa. 12 telas 100% algodón fueron ensuciadas con chocolate, helado, comida de guagua, ketchup, mermelada, pasto, aceite, vino, salsa de soya, bebida, café y sangre. Esta vez, y para simplificar el ejercicio, compararemos solo 3. El más caro de supermercado, el económico de feria que dio la sorpresa en la prueba anterior y el que no informa fabricante en su etiqueta. Si nosotros comparamos los desempeños, el producto de alta gama es el que mejor desempeño muestra y vemos que hacia este lado vemos que el producto remueve menos material al momento de hacer lavado. Se observa claramente como una difícil mancha, que es la de chocolate, tiene un desempeño relativamente positivo, el de alta gama, el del producto más caro, pero muy pobre en aquel producto que es el más barato. Se observa prácticamente que la mancha no removía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero este producto, que es el más económico, para mejorar su capacidad de lavado, yo debería aumentar considerablemente la cantidad de detergente para obtener desempeños como los de un producto de alta gama. Así las cosas, necesitaríamos solo 40 ml del detergente más caro para remover las manchas, lo que nos costaría 264 pesos por lavado. Pero fíjese todo el líquido que tendríamos que ocupar si escogiéramos el último, cuyo lavado incluso nos saldría más caro. Con estos resultados regresamos al puesto de Teo. Le contamos que uno de los productos baratos que vende es de buena calidad, pero que el resto remueve muy poco la suciedad. Los resultados que me acaba de mencionar me da la seguridad de que mis clientes van a preferir de aquí en adelante porque es económico, tiene mejor calidad que los otros detergentes. Entonces tengo que decirle a mi clientela que por economía quizás lo lleven pero en calidad es más bajo.
Hace 3 años el CERNAC estudió los detergentes en polvo, evidenciando significativas diferencias en los tensoactivos. El problema es que como en Chile no existe una normativa que obligue a las empresas a informar este componente, a muchos consumidores no les queda de otra que guiarse por la publicidad. Eso requiere formular probablemente un etiquetado como el de los alimentos, que toma asociaciones de atributos físico-químicos para poder declararlo en la etiqueta, como son las calorías, los azúcares, etc. En este caso, un parámetro relevante para el mundo de los detergentes debería ser el aspecto de la concentración de tensioactivos aniónicos o de material activo del detergente. Actualmente la industria de los detergentes se autorregula y se rige por una norma voluntaria que establece requisitos de rotulación, entre ellos que la información esté en español, marca, dirección del fabricante, precauciones e instrucciones de uso y un contacto de atención al cliente. En 2019 el CERNAC estableció una mesa de trabajo con las empresas para ir más allá. Sin embargo, desde la Asociación Gremial de Aseo y Desinfección explican que no hubo voluntad para fiscalizar al comercio informal, principal preocupación del gremio. Producto de yo diría que la contracción económica, efectivamente nacen estos mercados que buscan entregar productos a muy bajo precio, pero finalmente no con la promesa de lavado como corresponde en marcas o empresas formales. Y creemos hasta el día de hoy de que en definitiva el rol está en poder sancionar efectivamente los productos informales que engañan a la gente. Ya lo sabe, no es necesario comprar detergentes tan caros, pero tampoco se recomienda que use los baratos sin nombre del fabricante o algún rótulo. La idea es que pruebe y que con esta información pueda tomar mejores decisiones. De esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo CHB Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Nos vemos.